Y nos vamos inmediatamente a Venezuela para tener todos los detalles de lo que ha hecho en las últimas horas Juan Guaidó. Tomamos contacto para eso con nuestro corresponsal desde Caracas, Fernando Tineo. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Soledad, buenas noches. Fernando, cuéntanos cómo ha sido este día para Juan Guaidó, un día después de haber regresado al país. ¿Cuál ha sido su agenda durante este miércoles? Bueno, hoy hubo una sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, como lo han hecho en las últimas oportunidades. Hoy lo volvieron a hacer en una plaza, en un sitio público. Como ustedes saben, el Parlamento está secuestrado por algunos diputados que brincaron, digámoslo así, hacia las filas del gobierno, y la Fuerza Armada Nacional, bueno, tiene tomado el Palacio Federal Legislativo, por lo que los diputados tienen que sesionar en sitios públicos en la calle. Bueno, hoy lo hicieron en una plaza en el este de Caracas. Allí estuvo presente Juan Guaidó. Por supuesto, lo primero que hizo fue denunciar la desaparición de su tío Juan Márquez. Su tío Juan Márquez venía en el avión con él desde Portugal, y al llegar al estado Vargas, muy cerca de Caracas, donde está el aeropuerto, bueno, esta persona es detenida y se la llevan detenida. No sabemos si el SEBIN o el DIGESIN, esos dos organismos de seguridad del Estado venezolano. Bueno, en pocos momentos va a ser presentado en tribunales este señor Juan José Márquez, es tío de Juan Guaidó, y eso fue lo primero que dijo Juan Guaidó esta mañana al llegar a esta plaza. Vamos a escucharlo, Soledad, en sonido aproximadamente en horas del mediodía de este miércoles. Retienen a un miembro de mi familia, un padre de 5, que como todos nuestros familiares, preocupado por su familia, por regresar bien a casa, por el regreso a estar junto a todo el delito que tiene hoy una persona secuestrada, desaparecida por la dictadura, la cobarde dictadura. ¿Amenazas en su contra, diputado? Bueno, ustedes han visto, han sido públicas y notorias. Han sido públicas y notorias, también las de muerte, también las de cárcel, también las de... Pero eso no nos ha detenido. Bueno, ahí escuchaban a Juan Guaidó. Su tío va a ser presentado dentro de poco. Yo acabo de conversar con el abogado que ha impuesto la familia Márquez al tío de Juan Guaidó. Se trata de Joel García. La juez que aparentemente va a llevar adelante la presentación es la juez Hilda Villanueva, y es una juez con competencias en terrorismo. Imagínense ustedes lo que le van a imputar a esta persona por simplemente ser familiar de Juan Guaidó. No tiene nada que ver con política. Simplemente venía en el avión con Juan Guaidó desde Portugal a Venezuela. Hoy está preso y va a ser presentado en un tribunal con competencia en terrorismo. Soledad. Sí, en un comienzo circulaban algunas versiones que afirmaban que los familiares de Márquez se habían podido comunicar con él y que le habían explicado que solo le habían exigido firmar unos papeles para retirarse. ¿Cuáles son las versiones que han dado desde el oficialismo? ¿Se han pronunciado al respecto? No, desde el régimen de Nicolás Maduro no han dicho nada con respecto a este caso. No suelen hacerlo. No suelen hacerlo hasta que ocurre el hecho judicial como tal. Lo que tenemos entendido y las fuentes que desde los tribunales nos han comentado es que ya esta persona estaría en tribunales, lo van a presentar. Lo que no nos revelaron fueron los cargos que le van a imputar, pero deben ser severos. Debe tratarse, por ejemplo, de traición a la patria por algún hecho que estén relacionando a esta persona con Juan Guaidó, porque es grave que lo estén presentando en un tribunal contra el terrorismo acá en la ciudad de Caracas. Fernando, y tras la llegada de Juan Guaidó, uno de los objetivos es poder tratar de recuperar la capacidad de movilización que en algún momento tuvo. En ese sentido, ¿ha dado a conocer alguna fecha de futuras movilizaciones? ¿Se sabe algo? Hoy dijo que iba a hacer un llamado a movilizaciones. Lo que tenemos entendido es que será el día sábado. Él no lo ha hecho oficial aún. Pero bueno, las fuentes de su entorno nos han comentado que podría ser para este próximo sábado. No hay nada oficial. Lo que pasa es que revelar tantos días de antelación cuándo será la movilización, bueno, pone en alerta al régimen de Nicolás Maduro, que por ejemplo, hoy mientras la Asamblea Nacional llamaba a una sesión ordinaria del Parlamento, pero el régimen de Nicolás Maduro convocaba a una marcha en el centro de Caracas, y esto realmente complica la movilidad en la ciudad
y es lo que siempre tratan de hacer, obstaculizar todo lo que intenta hacer la oposición con una contramarcha o con una contramovilización o concentración. Por eso tardan tanto en decir cuál es la agenda. Fernando, también para este año se espera que haya elecciones de la Asamblea Nacional, que es el único organismo que en estos momentos no está en manos del chavismo. ¿Hay alguna idea de en qué fecha podría realizarse? Si es que la oposición ya está discutiendo qué estrategia podría adoptar de cara a esa elección. ¿Van a participar o no, dadas las circunstancias actuales en Venezuela? Bueno, por acuerdo social en Venezuela, las elecciones se llevan a cabo en diciembre, el primer domingo de diciembre. Este año tocan elecciones parlamentarias por ley, por constitución. Es el quinto año de la Asamblea Nacional que fue electa en el año 2015, el primer domingo de diciembre de 2015. Sin embargo, hemos visto y hemos escuchado durante todo un año diciendo a Juan Guaidó que antes de elecciones parlamentarias, aquí en el país tiene que haber elecciones presidenciales. Hay un debate interno en la oposición sobre si participar o no, porque además está, por supuesto, el elemento de que el Consejo Nacional Electoral sigue en manos de Nicolás Maduro, con su presidenta Tibisay Lucena y todo el cuerpo de rectores, pues que llevan adelante esta institución en Venezuela y que, bueno, en los últimos comicios que se han realizado acá en Venezuela, el fraude pues ha quedado muy claro. Hay estados como el estado Bolívar, el estado Zulia, donde se pudo demostrar que hubo fraude y todavía hay contenciosos electorales en el Tribunal Supremo de Justicia que no han sido evacuados desde que, bueno, fueron llevados hasta esta instancia en nuestro país. Entonces, hablar de elecciones legislativas antes que de elecciones presidenciales, bueno, es el debate dentro de la oposición porque no está muy claro, tomando en cuenta quién todavía tiene las manos dentro del Consejo Nacional Electoral. Fernando, antes de cerrar, también preguntarte por cómo está el ánimo dentro de Caracas, si es que esta gira internacional tuvo algún impacto a nivel interno que pueda darle un incentivo a la población a movilizarse contra el régimen de Nicolás Maduro. Si pudiéramos decir que, por ejemplo, mientras duró el viaje de Juan Guaidó, esas fotos, como lo comentábamos ayer, Soledad, esas fotos impactaron. La foto con el primer ministro inglés, con el presidente estadounidense, con otros mandatarios de peso en el mundo, como el presidente de Francia. Sin embargo, Guaidó tiene que buscar la manera de que eso se traduzca en nuestro país en movilizaciones y en más presión a lo interno, pues acá en Venezuela. Afuera, la presión es inmensa, la presión sobre el sistema financiero venezolano, bueno, mantiene asfixiado al régimen de Nicolás Maduro, que está acabando con el sur de nuestro país, extrayendo oro de forma ilegal, no va al Banco Central, es vendido de forma ilegal en el exterior para poder obtener fondos y medio dinamizar la economía acá en nuestro país, para no hablar de qué hacen con parte de ese dinero. Sin embargo, bueno, no todo puede ser la presión internacional. Eso se tiene que traducir acá y la gente está esperando que Guaidó, bueno, convoque a esas acciones dentro del país, acciones que deben ser además muy contundentes para volver a tener a la gente en la calle. Bien, pues, Fernando, nosotros nos quedamos muy atentos, por supuesto, a cómo siga evolucionando la situación dentro de Venezuela. Muchas gracias. Soledad, buenas noches. Que estés muy bien, buenas noches. Bien, y nosotros vamos a seguir profundizando sobre los efectos del regreso de Juan Guaidó a Caracas. ¿Será el momento para que el líder de la oposición concrete finalmente su cometido? Lo vamos a analizar con el académico de la Universidad Católica, José Ragas. José, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Soledad. A ver, José, ¿cuál es el balance que haces tú sobre el impacto a nivel interno que podría tener esta gira y el regreso de Juan Guaidó a Venezuela? Porque sabemos que por lo menos el apoyo a nivel externo está. Bueno, es un balance bastante paradójico, ¿no? Por una parte, como lo ha mencionado bien Fernando, hay un respaldo internacional. Esto ha significado no solo que se daba desde que él asumió
esa suerte digamos, de presidente encargado, no solamente con el apoyo de Estados Unidos y también de 50 países, pero vamos a ver cómo eso se va a traducir en el apoyo interno. Y es paradójico porque mientras más apoyo externo tiene, y sobre todo Estados Unidos, significa mucha más presión económica, lo cual significa también, por ejemplo, cercar al régimen en la parte de recursos, pero también a nivel político, y la gente, digamos, mientras tiene que vivir el día al día, ¿no? Lo que ha pasado últimamente, sobre todo en las últimas 2 semanas, es que ha habido una suerte de inyección de dinero a nivel de dólares, por ejemplo, en Venezuela, que de alguna manera está permitiendo calmar un poco la situación, pero lo que viene en los siguientes meses, primero, como lo decían, ver si va a haber una elección presidencial antes que la parlamentaria, que es muy difícil, y en todo caso ver cómo el descontento puede, digamos, capitalizarse alrededor de la figura de Guaidó como líder de la oposición. Claro, ¿y de qué manera podría retomar esta capacidad de movilización? Porque claro, lo hemos comentado, si bien Juan Guaidó cuenta con el apoyo de más de 50 países, el objetivo que él se trazó inicialmente, que era fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, no ha pasado nada en todo este año. Nicolás Maduro, a pesar de todo, sigue en el poder. ¿Qué incentivos podría tener la gente para volver a salir a manifestarse por algo que nuevamente podría terminar en nada? Es un panorama muy complicado porque no solamente es Guaidó, sino también le ha pasado a muchos líderes antes. Leopoldo López, Enrique Capriles, como que ha habido un desgaste, ¿no?, con el tiempo a nivel de las movilizaciones y también a ver esto. Por un lado, lo que ha hecho el gobierno de Maduro es, digamos, no impedir que Guaidó vuelva. O sea, ha habido incidentes menores, bueno, por ejemplo, lo del familiar de Guaidó, que está, del tío que es piloto y que no tiene nada que ver, pero hay un cierto hostigamiento judicial por un lado, por otro le han retenido la cédula de identidad al momento de ingresar a migraciones, pero la dinámica parece ser dejarlo tranquilo, digamos, como ignorarlo, minimizar su presencia, para que así eso no le dé más capital político del que ya tiene, ¿no?, respecto a las movilizaciones. Cuando Juan Guaidó anuncia su regreso a Venezuela, dijo una frase que llamó la atención. Dijo que todos los países que lo reconocen como presidente encargado están dispuestos a aumentar la presión hasta el máximo nivel que haga falta. ¿Quién más puede hacer la comunidad internacional? ¿Han aplicado sanciones? ¿Podría ya comenzar a perfilarse una estrategia un poco más dura, una intervención militar? De hecho, había un gran temor, digamos, fue que hace unos meses, Trump lo que dijo era que estaban también dispuestos a llegar a cualquier tipo de situación. Ahora, en el Estado de la Unión, en el discurso que dio y donde Guaidó fue uno de los invitados, digamos, más visibles, señaló que hay que seguir presionando, pero ya descartó, o en todo caso, no dio a entender que una solución militar sería, al menos en el corto plazo. Ha habido también una reunión con Mike Pompeo, cuando él estuvo en Bogotá, cuando Guaidó estuvo en Bogotá para... Entonces ya la cuestión no es solamente la presión económica, que es finalmente la que termina. La idea es que la presión económica permita que la gente se rebele contra el gobierno, que es lo que no está pasando y la gente se siente más afectada, sino también empezar a hostigar, a quebrar la cúpula política, ¿no? Por ejemplo, poner a los principales líderes del gobierno de Maduro dentro de una lista de personas que no pueden viajar a Estados Unidos, dentro, por ejemplo, de que están con procesos judiciales, o también con amenazas de incautación de bienes, ¿no? Claro, que también en parte se ha hecho. También en parte se ha hecho y se sigue haciendo, por ejemplo, con aquellos líderes que han terminado apoyando a Maduro, como pasó ahora en enero, con un diputado que se autoproclamó presidente de la Asamblea, ¿no?, y que también está con cargos de corrupción. Ahora, una solución que se está conversando también de manera informal es de que hasta qué punto, si no conviene mejor darle una suerte de salida política, ¿no?, en el cual no sé si esto tenga que ver con impunidad o tenga que ver con una reducción, digamos, de cargos, tanto a Maduro con la élite, para así quebrar el apoyo de las fuerzas militares, que también ha pasado en algunos casos, pero que sea un quiebre mucho más efectivo que permita desmoronarlo por dentro. Y en cuanto a esa salida política, en estos momentos están las condiciones para un diálogo. Ya hemos visto que ha habido intentos de mediación de otros países que tampoco han tenido ningún efecto. No han tenido ningún efecto. De hecho, creo que el último ha sido también me parece, con Zapatero, en España también. Y lo que resta ahora más bien es ver hasta qué punto la oposición con el gobierno pueden sentarse a conversar para ver lo de las elecciones que vienen en diciembre, ¿no? Eso creo que es como lo más inmediato. La oposición
tiene un papel muy complicado. Por una parte, puede negarse, digamos, a participar o puede buscar a una suerte de sabotaje de la elección, como ya lo hizo en la elección de 2018, que tuvo una participación muy baja. Pero si no participa, también eso puede significar que Maduro termine copando los poderes. Como tú decías, la Asamblea es el único poder que el chavismo no tiene controlado hasta el día de hoy y es como un poco el baluarte que le da legitimidad también a la oposición frente al gobierno de Maduro. Claro, eso te iba a preguntar precisamente porque en las condiciones actuales, donde la oposición ha venido pidiendo que uno de los requisitos para que participen de un proceso electoral sea una reforma al organismo encargado de las elecciones, eso no ha pasado. No. Podríamos esperar, por lo tanto, que se resten de este proceso con todos los riesgos que una opción u otra significa. Exactamente, y es muy complicado porque bueno, Maduro no solamente, digamos, que tiene todo el control de los poderes, bueno, el Poder Judicial sobre todo, con el cual está elaborando una serie de procesos. De hecho, Guaidó, antes de irse de esta gira, el año pasado había sido acusado, digamos, se le había creado pruebas, por supuesto, vínculos con narcotraficantes, y que se siguió un poco el caso para judicializarlo, y el otro fue acusado de traición a la patria, ¿no? Como una forma, digamos, de tratar de quitarle presencia y también de quitarle, de en algún momento inhabilitarlo para cargos públicos, como ha pasado con los anteriores líderes de la oposición. Entonces, la oposición tiene que manejar muy, muy fino esto, ¿no? Y ver hasta qué punto le conviene seguir insistiendo en esto, pero Maduro no va a ceder, tiene el control del Poder Judicial, del Poder Electoral y además también de los mecanismos que permiten la votación, como son los carnets de la patria. ¿Qué podría ceder cada una de las partes? Es muy difícil. Yo creo que Maduro, por más que pueda el gobierno, por más que pueda hacer en algo, no significa de que lo va a cumplir necesariamente, ¿no? Y yo creo que va a buscar bloquear a los candidatos antes de permitir que la elección suba. Un intento de copar la Asamblea fue justamente con lo que pasó en enero, ¿no? Con este parlamentario de nombre Luis Parra, ¿no? Que asumió y que fue inmediatamente reconocido por Maduro y también por Putin, ¿no? Entonces es un poco ya da idea de las alianzas, cómo se están formando, pero ahora ya va a ser mucho más interesante. Juan Guaidó también ha sido reconocido nuevamente como presidente de la Asamblea. Entonces él va a ser un poco el líder que va a tratar de unificar a la oposición en estos meses que vienen. Sí, sobre ese punto, Guaidó también en el video que difundió antes de volver, habló de dejar a un lado cualquier diferencia. Sabemos que esas diferencias han perjudicado anteriormente la oposición. ¿Cuál es el balance que haces de cómo está la unidad al interior de la oposición actualmente? Yo creo que es también difícil porque los partidos tienen, digamos, dentro del partido mayoritario y también los partidos regionales también tienen que ver un poco cómo está la situación a nivel de las coyunturas y también de cómo está el electorado participando. Hay que esperar también una baja votación en ese sentido, ¿no? Como pasó en 2018 con el caso presidencial. Pero yo creo que la mejor opción ahora no es, digamos, irse por la suya, sino es más bien tratar de tener un frente unido hasta ver cómo de esto de alguna manera puede resultar en una salida más concertada o negociada, porque no se ve, digamos, alguna otra opción en el sentido de un levantamiento, en el sentido de que renuncie el gobierno, el Ejecutivo, o en el sentido de que pierde el apoyo de la fuerza militar. Claro, al menos ahora ya vemos que hay mayor cohesión en torno a la figura de Guaidó. Se optó por mantenerlo en la presidencia de la Asamblea Nacional, contrario a lo que hacían antes, que lo iban rotando. Sin embargo, la discusión respecto a cuál va a ser la estrategia de cara a las elecciones de este año, ¿eso podría tensionar eventualmente los ánimos dentro de la oposición? Sí, en el sentido de que, de ver si alguien más desafía a Guaidó, porque va a ser muy complicado. Creo que la estrategia de Guaidó fue bastante hábil en el sentido de buscar justamente la legitimidad afuera, ¿no? Y buscar sobre todo aislar al régimen de Maduro y además también el consolidarse como el vocero frente no solamente a los líderes internacionales, sino también con la comunidad venezolana afuera, ¿no? Entonces, eso de alguna manera hace más difícil que haya otros contendientes que quieran disputarle, digamos, de alguna forma el liderazgo. ¿Hay alguien que podría surgir
haciéndole ahí el peso a Juan Guaidó. Creo que es más fácil que surja alguien que termine apoyando a Maduro, como fue con Parra, por ejemplo, que fue una sorpresa, digamos, pero también eso me parece que sugiere que el bloque, digamos, del Parlamento no es un bloque tan homogéneo o que puede de alguna manera también ser desvirtuado, puede ser llevado hacia el otro lado. Bien, pues José Ragas, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Muchas gracias, Soledad.